No sé si los estudiantes tienen ayuda o podemos gritar. Mucho más claro, podemos gritar. ¿Qué les pareció a los chicos? Nos preguntan cada cosa. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a los medios presentes que hayan asistido a esta convocatoria. El día de hoy, como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, queremos dar a conocer nuestra opinión respecto de Aula Segura, pero particularmente vista desde la realidad de la comuna de Santiago, que ha sido la comuna que durante esta semana ha estado mayormente en la noticia respecto de este tema. Nos acompañan en el día de hoy dirigentes nacionales de nuestra organización, está el colega Eduardo González, el colega Carlos Ojeda, también un dirigente regional, Verónica Hernández, dirigentes del Comunal Santiago, está la colega Ilonka Leiva y también Carola Contreras, que es colega dirigente del Comunal Santiago y también del Instituto Nacional, y delegados que se van a presentar en su momento con sus nombres, pero son delegados de los colegios emblemáticos del Liceo de Aplicación, del Instituto Nacional, del INBA y también del Confederación Suiza. Y nos parece muy importante y relevante entregar la opinión del profesorado respecto a esta materia, porque durante toda esta semana hemos escuchado distintos actores que han opinado, que han dado a conocer sus puntos de vista, pero nos parece central y fundamental que también las y los profesores podamos tener esta oportunidad de entregar la visión desde la comuna de Santiago, particularmente donde hoy día está el foco del conflicto, sobre la política y lo que ha sido Aula Segura. En primer lugar, a nivel general, quiero señalar que indudablemente las y los profesores hemos sido víctimas de la violencia durante todo este año. Esa es una realidad concreta que la hemos palpado y que se ha desarrollado lamentablemente en todo el país, en todo Chile. En esa misma dirección sabemos todo lo que ha ocurrido en la comuna de Santiago particularmente y la situación que en este momento se está generando respecto de las políticas que se han tomado, pero es bueno señalar que Aula Segura es una ley que viene funcionando desde hace ya varios años y que no ha resuelto el problema, y creemos que es importante tenerlo muy presente. Aula Segura no ha resuelto el problema de la violencia, que era la que, cuando se plantea esta perspectiva de nueva ley, en su momento se dio a conocer con muchos bombos y platillos, iba a resolver esta problemática de la violencia en todos los colegios del país. Hoy día lo decimos claramente como profesoras y profesores, Aula Segura durante todo este tiempo ha fracasado absolutamente. Pero además de ello, creemos que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Y en ese sentido nos parece gravísima las consecuencias que ha tenido Aula Segura y por ello este punto de prensa, porque queremos que se escuche a los actores directos, que son los colegas del Comunal Santiago, los colegas de los colegios emblemáticos, que son además los delegados de los respectivos establecimientos, para que nos den a conocer la situación efectiva de lo que ha significado Aula Segura para nuestras comunidades escolares. En primer lugar, quiero dejar a nuestra presidenta del Comunal Santiago, colega Ilonka Leiva, que nos dará a conocer la perspectiva desde el Comunal Santiago respecto de Aula Segura. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ilonka Leiva, soy la presidenta del Comunal Santiago del Colegio de Profesores. Nosotros estamos aquí porque se creó esta polémica artificiosa, a nuestro parecer, sobre la aplicación de Aula Segura. Si bien nosotros como profesores y desde la asamblea del Colegio de Profesores se solicitó al empleador la aplicación, la no aplicación del Aula Segura, incluso lo solicitamos en nuestro protocolo de acuerdo, se nos informó el empleador y la misma alcaldesa de que no se podía porque era ley de la República. Por lo tanto, no podía quedar en nuestro protocolo así como no aplicación. Lo que sí, nosotros, ¿y por qué lo pedimos así? Es porque cuando se aplicó esta ley, que prácticamente se creó para la comuna de Santiago, tuvo un efecto nefasto en nuestras comunidades, causó quiebres de confianza y comunicación que hasta el día de hoy han sido muy difícil poder retomar y poder
construir comunidades que obviamente, como cualquier relación humana, se basan en la confianza. Lamentablemente, Aula Segura se utilizó como instrumento político de persecución a estudiantes y profesores y otros miembros de la comunidad, y esto hasta el día de hoy persisten miedos y desconfianzas que han sido muy negativas y solo han aumentado la violencia. Cuando se aplicó Aula Segura el año 2018-2019 en la comuna, la violencia se magnificó, teniendo el resultado completamente contrario a lo que se buscaba. Creo que es momento de que hablen los colegas de los mismos liceos, que ya que ellos viven estas consecuencias hasta el día de hoy. Correcto. Vamos a escuchar al liceo de aplicación, en la persona de sus delegados, representantes del Consejo Gremial. Liceo de aplicación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alexis Silva, profesor de inglés y presidente del Consejo Gremial, y me acompaña el día de hoy Gerardo Araya, quien es profesor de lenguaje y él es el secretario de esta directiva gremial. Nosotros como liceo de aplicación hemos visto la realidad de la aplicación de Aula Segura con muy malos resultados. Primero, tenemos estudiantes que son devueltos, y lo que más nosotros como comunidad educativa, que es lo que hemos conversado a través de la asamblea, es que esto tiene un carácter punitivo y no pedagógico, a lo cual nosotros consideramos de que existen herramientas para el tema de la erradicación de la violencia, como por ejemplo el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el RICE, el cual debe ser modificado. Nosotros tenemos obviamente los parámetros legales para hacer estas modificaciones, pero además lo importante es que las leyes, tanto que se contienen en el RICE, para la aplicación y para los debidos procesos de los estudiantes frente a situaciones de violencia, también son leyes que las contiene Aula Segura. Por ende, para nosotros la pregunta es, ¿por qué esta urgencia de querer ocupar Aula Segura y no querer ocupar los debidos procesos? Porque los parámetros legales son similares. Lo que nosotros hemos visto es que a través de los debidos procesos sí se ha llegado a buen puerto, pero además tiene una visión formativa cuando éste se aplica hacia el estudiantado, que obviamente comete acciones que tienen sus consecuencias, especialmente referido en el tema de la violencia. Entonces esa es la visión que nosotros podemos dar como directiva gremial del liceo de aplicación, que acá es sumamente importante realizar los trabajos, fortalecer el RICE, aplicar el debido proceso, porque esto es lo que realmente es formativo y es lo que es el deber de nosotros como profesores y como personas ligadas a la educación, que es formar estudiantes, no ser castigadores. Para eso existe la justicia ordinaria, que es quien se debe hacer responsable. Para eso son las investigaciones que debe iniciar Carabineros en los momentos de violencia, y no nosotros como comunidad educativa. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Carola Contreras, soy profesora del Instituto Nacional, he realizado clases también en otros establecimientos de la comuna, como el Barros Borgoño, y soy profesora de música, de formación inicial, con 5 años de educación en la universidad. No estudié los fines de semana para poder ser profesora, y creo que la pregunta que nosotros debiéramos hacer como sociedad, cada uno responsable de la educación que tenemos y de las discusiones que estamos teniendo en este minuto. ¿En qué minuto el ser humano, nosotros, los chilenos, chilenas, tuvimos que empezar a cuidarnos de qué cosas decíamos? Cuidarnos por opinar distinto. Cuidarnos porque no es posible que uno sea disidente en algunos sentidos. La ley Aula Segura es una ley que es totalmente contradictoria con otra ley que nos pidieron que implementáramos, que es la ley de inclusión. Los jóvenes de Chile, niños, jóvenes de Chile, niñas, niños, niñas, tienen derecho a la educación. Y cuando nosotros aplicamos esta ley de Aula Segura, estamos privándolos de aquello. Así como los alumnos que repetían en un establecimiento, cada establecimiento se debía hacer cargo de esa repetición y quedarse con ese estudiante. Ahora no, este estudiante que es violento, que transgrede, debe ser eliminado y mandado ¿a dónde? Hay otros establecimientos que sí merecen tener estos alumnos violentos. Cuando un establecimiento, una institución dice que no se puede hacer cargo de un estudiante que es violento o que mira a la sociedad de una forma distinta a la nuestra, que puede que compartamos o no, nosotros los profesores estamos llamados a la formación de estos seres humanos. Y hemos estado sistemáticamente siendo marginados de esta tarea.
a nosotros nos han involucrado en un lenguaje totalmente desconocido, que es el lenguaje de las leyes. ¿Por qué nosotros tenemos que, a esta altura, hay profesores que ya están a punto de jubilar y tienen que empezar a estudiar leyes porque el debido proceso, la palabra misma, son conceptos extraídos de otras profesiones, del derecho, de los que estudiaron derecho, legislación. Nosotros podemos y tenemos ramos que son de la formación y que tienen que ver con las leyes que nos rigen como educación. Pero estas otras leyes apuntan a otro sentido, a un sentido totalmente contrario, como ya lo habían dicho los colegas, que es el sentido formativo que cada uno de nosotros tiene. No hay liceos, no hay escuelas que sean merecedores de recibir a estos alumnos que han desechado a través de esta ley por este sistema que se está intentando aplicar o que se aplicó y que fue totalmente reactivo. Los adolescentes, en vez de poder funcionar a través del miedo, como lo habíamos hecho nosotros quizás en años anteriores, cuando nos aplicaba la ley del terror y podíamos, digamos, encauzar una conducta, estas generaciones son distintas. Y nosotros los adultos que estamos hoy en día a cargo debemos ser capaces de poder entender todo ese fenómeno. El fenómeno de la soledad a los cuales nosotros somos sometidos, al individualismo, a tener que ganar el éxito como un fin. Nosotros estamos en conflicto con todas esas situaciones y no es un conflicto aislado de nuestro país, es un conflicto mundial. Nosotros cometimos un gran error, en algunos otros lugares se tergiversó esto que he dicho, pero fue un gran error haber comenzado este año, después de 2 años de pandemia, después de un gran estallido social que ha marcado la historia en nuestro país. Nosotros cometimos un error como docentes en el haber permitido que esto se iniciara en marzo, así como si nada. Aquí las clases comenzaron, asistencia, las notas, los calendarios de prueba, como si nada hubiera ocurrido. Esa es nuestra responsabilidad como sociedad, es nuestra responsabilidad como profesionales. Y en este minuto les comunico y les informo, colegas, que nos llegó el minuto y la hora de hacernos cargo de eso. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes, José Santis, dirigente del Consejo Gremial del INBA desde entre los años 2018 y 2022. Y es lamentable el rostro que tuvo esta aula segura en nuestro establecimiento, porque conllevó situaciones sumarias que significaron la expulsión de estudiantes que en gran medida solo habían sumado evidencias de pertenecer, evidencias muy simples de solo pertenecer a un movimiento estudiantil y de enarbolar visiones que tenían que ver con la mejora de la infraestructura, con visiones que tenían que ver con la falta de recursos permanente que sufren nuestros colegios públicos, y también otros problemas como la transformación del trabajo pedagógico, del currículum, la transformación también de lo evaluativo, ¿no? Que son también visiones que desde la juventud vienen siendo transformaciones que los adultos también tenemos que acometer y como comunidades también tenemos que resolver. Y todo ello se expresaba a través de formas que fueron criminalizadas en la época del alcalde Alessandri, ¿cierto? Y a través del rector de aquella época, que era Jaime Uribe, que consistieron entonces en criminalización directa de estos estudiantes y también en cierta forma de algunos docentes en el establecimiento. Es por ello que nosotros, entonces, como comunidad del INBA, pensamos y creemos que la aplicación de aula segura es lesiva para nuestra comunidad, ¿cierto? No debiese volver a utilizarse, la ley está, pero existe, como dijo el colega del Liceo de Aplicación, existen los procedimientos a través del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, de los RICE, existen mecanismos para poder generar acciones formativas respecto de nuestros estudiantes y sus visiones, ¿no? Porque así como está emplazada Aula Segura hoy en día, es lamentablemente, ¿cierto?, una ley
que criminaliza y penaliza el pensamiento crítico de los actores educativos. Muchas gracias. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, solamente señalar que el camino en la perspectiva de resolver la problemática de la violencia, de la cual hoy día tanto se habla a través de los medios de comunicación y que es una realidad, como lo dijimos, a lo largo y ancho del país, desde nuestra perspectiva debe de ser con una solución integral. Aquí no basta solamente lo punitivo, que es lo que Aula Segura hoy día materializa y reafirma, sino que fundamentalmente aquí debemos de avanzar también hacia una política integral, en donde lo formativo, en donde la educación juega un papel clave, en donde también tenemos que revisar indudablemente qué está ocurriendo hoy día con nuestra sociedad, cuál es la sociedad que estamos construyendo y cuál es la sociedad que hoy día tenemos y cómo debemos intervenir para que la violencia no sea el elemento esencial que se genere a partir de la convivencia entre los seres humanos al interior de nuestra sociedad, pero también tiene una mirada de crítica profunda respecto del modelo educativo que tenemos hoy día en Chile. Modelo educativo que lleva muchas décadas de instalación, en donde la lógica de la competitividad de unos contra otros es la que ha primado, y allí está la estandarización en la educación, con la prueba CIMSE como máxima expresión de lo que es precisamente esta estandarización, y que indudablemente también conlleva y lleva necesariamente a lógicas violentas. Y creemos que allí debemos de exigir a las autoridades políticas claras que vayan en la perspectiva, reitero, de una solución integral a la problemática. Es medio paradigmático y contradictorio que hoy día escuchemos a algunos muy preocupados de los serios problemas de deserción que tenemos en nuestro país y sin embargo al mismo momento apagan el micrófono, prenden otro y salen hablando de que hay que aplicar aula segura a diestra y siniestra. Eso nos parece que es absolutamente contradictorio. Sabemos que las cifras de aula segura dan cuenta de que el 72% de los estudiantes a los cuales se les aplicó aula segura tuvo como resultado la deserción, no volvieron más a la escuela. Y eso por supuesto que es preocupante, porque queremos que esos estudiantes, que por cierto tienen problemas, es que hay situaciones de violencia que fueron manifestadas en algún momento, necesitamos más que nunca que ellos estén en los establecimientos educacionales y no fuera de ellos. También es preocupante que el 50% de los sancionados en aula segura fueron estudiantes de enseñanza básica, lo cual indudablemente que también nos parece que hay una total desproporción. Incluso algunas cifras que han surgido por allí dan cuenta de que hasta un estudiante de primero básico fue sancionado por aula segura. Entonces, claramente estamos en presencia de una ley que, repetimos, fracasó, por tanto hoy día no es factible pensar en poder revivirla y tratar de implementarla porque no resolvió el problema y sí necesitamos un gran diálogo respecto del tema en donde las comunidades educativas sean escuchadas. Creemos que debemos terminar con estos acuerdos, estas reuniones que se hacen en donde se reúne el ministro, la alcaldesa, 2 o 3 personas más de alto nivel y las comunidades educativas no tienen participación. Y una solución integral, a juicio nuestro, es fundamental, en donde, como muy bien lo han dicho los colegas que me han antecedido de los distintos liceos que están presentes, lo formativo es lo central y fundamental, porque esa es nuestra labor, cómo ayudar y formar precisamente a aquellos estudiantes que puedan tener cualquier tipo de problemática y, por cierto, las problemáticas que hoy día se viven en los liceos y colegios emblemáticos ameritan mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de apoyo. No podemos seguir, como hoy día tenemos en muchas partes de Chile, pretendiendo que con un psicólogo que atiende a 300 estudiantes se resuelvan los problemas de salud mental en los colegios y liceos de Chile. Por ello, la necesidad de que el Ministerio y el Estado de Chile se haga cargo de verdad, pero con una solución integral. No solo con soluciones que van abundando en lo punitivo, porque aquí lo central y fundamental es cómo formamos para construir una sociedad muy distinta a la que hoy día tenemos. Lo no violento también se educa y tenemos que avanzar en esa dirección. Y la sociedad a la cual aspiramos todas y todos, por cierto, va a estar en función de lo que seamos capaces de hacer en los establecimientos educacionales de todo el país. Y es allí donde necesitamos el apoyo concreto, los recursos concretos por parte de las autoridades para que las y los profesores puedan llevar a cabo su labor como corresponde. Eso es lo que podemos señalar. Buenas tardes, Juan Espinosa de Radio ADN. Tengo varias preguntas. Recién el profesor Alexis Silva decía que hay estudiantes devueltos por la aplicación de la ley Aula Segura. ¿Bajo qué parámetros los estudiantes han sido devueltos? ¿Cuál es la... ¿Por qué están devueltos? ¿Por qué se les aplica una ley en particular? ¿Por qué finalmente fracasa la aplicación de esa ley? Lo segundo,
Carlos Díaz. Hemos visto esta semana hechos de violencia en la Confederación Suiza, en el Liceo de Aplicación, ha sido algo relativamente habitual en las últimas semanas. ¿Quiénes son finalmente las personas? ¿Son integrantes de las comunidades? ¿Son adultos? ¿Son grupos anarquistas? ¿Son grupos de extrema izquierda o derecha? ¿Son vándalos? ¿Quiénes son finalmente esas personas? Y lo otro es, más allá entonces de una ley punitiva, lo que estamos necesitando como sociedad es una reforma educacional. Con todas sus letras, ¿hay algo en particular que se requiere? Salud mental, entre otras cosas, usted lo mencionaba, la cantidad de especialistas que hay en los establecimientos. Eso. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, no es solo el tema en el liceo de aplicación, sino que en los liceos de la comuna. Y lo que pasa es que la ley Aula Segura es tan restrictiva que si en el proceso que ésta se implementa tiene un pequeño error, inmediatamente los estudiantes son devueltos. Por eso es que nosotros proponemos que se deben realizar los debidos procesos con el RICE, porque además tiene un carácter formativo en el cual participa la comunidad educativa dentro de los distintos estamentos para hacer el estudio, el proceso y también las sanciones que éstas se puedan aplicar. ¿Error de qué tipo? Errores más que nada procedimentales que pueden ser, por ejemplo, las evidencias que tienen que ser completamente tangibles, no pueden ser supuestos. Entonces, como es tan rígida esta ley, lo que imposibilita, y además cuando se encuentra este pequeño error, inmediatamente el tema Aula Segura se cae. Entonces, por eso es que el debido proceso es completamente distinto, porque acá existe mediación con apoderados, con estudiantes, con las duplas psicosociales, por ende un trabajo mucho más formativo que punitivo. Nacho, si nos ayudas con el carrito móvil. De hecho lo hice yo. ¿A qué me refiero con magnificar? Que nosotros estábamos teniendo conflictos, nosotros tenemos estudiantes que por un lado son adolescentes y por otro lado nosotros cumpliendo nuestra labor desarrollamos pensamiento crítico en nuestros estudiantes, por lo tanto ellos cuestionan el mundo de los adultos. Es esperable, es normal, y algunos de ellos llegan a movilizaciones como encapucharse, etcétera. Eso es histórico. Cuando se empieza a aplicar la ley de aula segura, se quiebran las confianzas al interior de los establecimientos. Los estudiantes empiezan a desconfiar de sus profesores, los profesores de los equipos directivos, los directivos de todo el mundo, y se empieza a dar una dinámica donde convierto a mi profesor y a mi directivo en mi enemigo. Entonces, la violencia que antes era de la puerta hacia afuera, o sea, era con las autoridades o era con carabineros, se fue hacia adentro de los establecimientos. Entonces terminamos con profesores y funcionarios y estudiantes lesionados, o sea, todos recuerdan estudiantes arriba del techo del instituto. Entonces, y esa lesión, que es al cuerpo emocional de una comunidad, es muy difícil después repararla. Lleva años de trabajo, no es tan fácil volver a decir, ya ahora todos estamos bien, todos estamos confiados. No es así. Entonces, eso ha llevado a que sea muy difícil establecer diálogos entre los distintos miembros de las comunidades educativas y, por lo tanto, bajar los niveles de violencia. Ahora, lo que yo te puedo decir en cuanto a la alcaldesa y esta acusación de no aplicación es que nosotros negociamos un protocolo de acuerdo. Dentro del protocolo de acuerdo, uno de los puntos era nosotros, como asamblea de profesores, pedíamos la no aplicación de aula segura por los daños que esto provocó al interior de las comunidades. Y la respuesta de la alcaldesa fue, no puedo poner esto en el protocolo de acuerdo porque aula segura es ley y por lo tanto no puede estar como que yo no lo voy a aplicar o como que nadie lo va a aplicar. Y no quedó en el protocolo porque efectivamente hay cosas que no se pueden hacer. Eso es lo que yo puedo decir de eso. ¿Ya? Este otro rumor de que se diga la instrucción, no lo puedo hacer porque yo no soy directora, soy profesora de aula. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros como profesores lo solicitamos y la respuesta de la autoridad fue esa, que ellos no podían no aplicarla o poner en un documento de acuerdo que no se iba a aplicar porque era ley. Y la ley está
ahí, es. ¿Creen que la alcaldesa tal vez ha como apoyado esta ley de aula segura o ha influido en esta magnificación de la violencia? No. O sea, esto viene, vean prensa 2018-2019, esto es un histórico. Y lo último, ¿qué proponen ustedes para mejorar esta situación? Estamos trabajando junto con las autoridades en diálogo. Lo único que nos va a recomponer, primero tenemos que recomponer confianzas y afectos, y para eso necesitamos mucho trabajo de reflexión, mucho trabajo de acompañamiento, y estamos en eso, estamos trabajando, hay pilares de democratización de los establecimientos, de trabajar desde perspectivas de género, pero eso es un trabajo como cualquier trabajo pedagógico de largo aliento, no es una varita mágica, nos va a llevar años realizar eso. La formación de las personas no la podemos comparar con la fabricación de una mesa o lo que sea. Las personas se forman en años. Y este trabajo es un proceso que está en construcción, que estamos trabajando conjuntamente con las autoridades. Tenemos más espacios de reflexión este año y pensamos y esperamos que se vayan aumentando. Pero también hay que hacer un llamado a las autoridades nacionales porque necesitamos recursos frescos. Porque la subvención, la verdad, es que no alcanza. Para cubrir todas las necesidades, sobre todo lo que es salud mental, no alcanza. Eso. En ese mismo tenor, perdón, sí. 5 años un alcance. En nuestros establecimientos, particularmente en el INBA, durante este año se produjo a través de alta dirección pública la renovación del equipo de la dirección del establecimiento de la directora María Alejandra Benavides, ¿cierto? La cual también ha logrado, ¿cierto?, desarrollar este proceso que señala Ilonka de activar procesos de la convivencia del establecimiento, de lograr de que acercarse, ¿cierto?, hacia lo que está expresando el movimiento estudiantil, el centro de estudiantes, los diferentes cursos, y hoy día nosotros estamos trabajando también todos como adultos y como comunidad, estamos tratando de trabajar para encontrar estas respuestas, ¿ya?, para encontrar estas soluciones. Gracias. En el mismo tenor, incluyendo señalar también que como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile estamos en este momento llevando adelante una encuesta a nivel nacional desde el Departamento de Educación, está aquí el colega Carlos Ojeda que dirige este departamento, que tiene por finalidad también poder tener un diagnóstico bastante claro respecto de lo que está ocurriendo con el tema de la violencia en los espacios escolares, para tener un diagnóstico muy claro, muy concreto. Es una encuesta que la hemos elaborado en conjunto con la Universidad de Chile y que es la respuesta que también damos para ir buscando caminos de solución entre todas y todos, escuchando a las comunidades, porque nos parece que es fundamental. Y en ese sentido se planteaba si se requiere una reforma o un cambio. Por cierto, nosotros lo hemos venido señalando, aquí se requieren cambios profundos al modelo educativo que hoy día tenemos en nuestro país. De hecho, estamos en este momento en una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación en nuestro petitorio 2022, que precisamente tiene ese nombre o ese título, la mesa, avanzar hacia un nuevo modelo educativo para Chile, porque creemos que aquí hay cambios profundos que hacer respecto de la educación que hoy día se está entregando en nuestro país. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy día tenemos cifras que son estremecedoras, más de 14.000 niños que están esperando todavía, 14.000 niños que están esperando atención de salud mental a lo largo y ancho de nuestro país, y eso nos parece gravísimo, nos parece una situación que da cuenta del problema que hoy día tenemos, tal cual como lo dije antes, con atención de psicólogos en nuestros colegios, de 1 o 2 psicólogos o equipos multidisciplinarios, como les llamamos, para atender 300, 500, 1000 alumnos muchas veces. O sea, es absolutamente imposible poder avanzar en esa dirección. Pero creemos que es fundamental cambios estructurales respecto del modelo educativo que tenemos. Aquí tenemos que reestudiar algunas medidas que se han tomado en el último tiempo y que han sido nefastas en esta perspectiva de ir construyendo un ser humano mucho más sociable, un ser humano que pueda verdaderamente interactuar en la comunidad y en la sociedad como corresponde.
y en ese sentido creemos que hay que revisar la rebaja a las horas que se han hecho de algunas materias que son fundamentales en esta dirección. No podemos entender, por ejemplo, las rebajas que se han hecho en gobiernos anteriores de las horas de filosofía al currículum. Nos parece absolutamente nefasto. No va en la línea de lo que estamos planteando. Las horas de historia, las horas de arte, que las han ido quitando paulatinamente, que son precisamente espacios donde podemos desarrollar el pensar, el sentir, el encontrarnos, el convivir, el vivir juntos. Es decir, cuestiones esenciales que dan cuenta también de la convivencia societal que hoy día necesitamos y que donde tenemos que construirla y educarla, en la escuela, en el liceo. Y por cierto, si no tenemos una educación que vaya en esa dirección, obviamente que no vamos a lograr esos objetivos. Así es que estamos en esa línea, solo estamos ya planteando al Ministerio de Educación como un tema grave y delicado que hay que implementar a la brevedad. Nos hemos dado hasta el 30 de diciembre para llegar a acuerdos respecto a este tema y por cierto esperamos el próximo año una reforma curricular a todo el sistema educativo chileno que permita incorporar estos temas que van, repito, en la lógica de la integralidad, porque esa es nuestra perspectiva. Aquí no basta solamente pretender resolver estos problemas solo con sanciones. Aquí debemos de avanzar, como muy bien lo han dicho los colegas de los distintos colegios emblemáticos que me han antecedido, debemos de avanzar en respuestas concretas, pero que vayan en la lógica de la integralidad y de la formación plena de nuestros estudiantes. Disculpa, antes que para terminar un poquito, porque me interesa aclarar algo. Aquí nosotros hemos hecho un trabajo y ustedes están aquí entrevistando a nosotros, profesores, colegio de profesores. Estamos haciendo y preguntan cuáles son las soluciones. Yo creo que cuando hablamos de la educación de los jóvenes de nuestro país, la responsabilidad no es tan solo nuestra. Y aquí hay gran responsabilidad por parte de canales de televisión que hacen apología a la violencia todas las mañanas en los matinales, mostrando cómo poder desactivar un chip de un auto, por ejemplo. ¿Cómo poder hacer eso? Yo no tenía idea. Y eso lo enseñan ustedes a través de los medios de comunicación. Ustedes también tienen una responsabilidad y si nosotros no tenemos esa colaboración, va a ser muy difícil que podamos avanzar más rápido a estos eventos. Por ahora, si dejaran de hacer esas teleseries en los matinales en la mañana, sería un gran apoyo para este gran desafío que tenemos hoy en día. Por favor, teniendo en consideración que no siempre es habitual tener a profesores de establecimientos todos juntos. ¿Quiénes son finalmente las personas que salen y que cortan la calle, lanzan bombas molotov? ¿Son estudiantes? ¿Son adultos que no forman parte del establecimiento? ¿Son grupos anarquistas? ¿Son grupos de extrema izquierda, de extrema derecha? ¿Son personas que se hacen pasar por representantes de los estudiantes? ¿Son personas que se aprovechan del grupo de personas que van entrando al establecimiento para meterse de forma ilegal al establecimiento? ¿Quiénes son? Si lo supiéramos. Es que creo que... Sí. Creo que no es nuestra competencia hacer la investigación policial. Para eso están las policías. Ellos tienen esos instrumentos. Nosotros nos tenemos que preocupar de formar personas y ciudadanos que van a salir al mundo a participar en la sociedad y que progresivamente van a ir participando en la sociedad. Creemos que aquí cada uno tiene que hacer su trabajo. Nosotros somos formadores de personas. Estamos para crear conciencia, desarrollar pensamiento crítico, desarrollar los afectos de nuestros estudiantes. No estamos para hacer las investigaciones policíacas. ¿Ya? Creo que las policías tienen una gran responsabilidad en esto. Una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo a veces son capaces de hacer un seguimiento por toda una ciudad de alguien y no son capaces de averiguar quiénes son estas personas. Pero eso es responsabilidad de ellos. Y cuando ellos encuentran a los responsables tendrán que decirnos a todo el resto, tendrán las consecuencias legales que corresponden cuando son delitos, y nosotros nos preocuparemos de las faltas escolares de nuestros estudiantes a través del RICE como corresponde y los ayudaremos a salir adelante, a aprender a funcionar de una forma más armoniosa con la comunidad, pero no es nuestro trabajo ni andar sacando capucha, ni andar investigando quiénes son estas personas. Para eso están las policías y ese es su trabajo. Así es. Muy bien. Sí, solamente reiterar que este es un tema que, por cierto, preocupa a las comunidades escolares. Aquí están los colegas de cada uno de los establecimientos, de diversos establecimientos de la comuna de Santiago. Resulta importante lo que dice la presidenta en su última respuesta y lo compartimos plenamente. Lo insólito es que después de tantos años no se sepa quiénes son, y eso la verdad que es bastante insólito.
porque en este país, en donde supuestamente las instituciones funcionan, hay algunas que milagrosamente justo no funcionan, como por ejemplo a quienes les corresponde definir quiénes están detrás de todo esto. Y esto la verdad que ha sido servil para varios gobiernos en el último tiempo y ninguno ha tenido la capacidad de siquiera llegar cerca de definir quiénes son. Y eso, por cierto, que es bastante insólito y deja mucho que pensar. Es lo que pudiéramos señalar. Muchas gracias por haber asistido al punto de prensa. Muy agradecidos. Ahora,